Con don Mario Solesi, escritor tarapaqueño, me corrigió, yo había dicho quiqueño, me dijo tarapaqueño. Nacido en Iquique, muy fértil, lo encontré aquí en Baquedano, el histórico Baquedano, y accedió mucha voluntad para poder conversar. ¿Cómo está don Mario? Bien, en actividad. En actividad. ¿Cuál es su temática de su literatura en relación a Iquique, a Tarapacá? Historia en general. Historia del salitre, de la época del guano, de la plata, también ecología, medio ambiente, bien, todo lo que es estructura, todo lo que es defensa del patrimonio también. ¿La identidad? Todo eso. ¿Hay una identidad iquiqueña? Desde luego. Sí. Una entidad en torno, digamos, a la riqueza que tiene en la historia. ¿Y cuál es esa riqueza, cuál es esa identidad iquiqueña, si uno pudiera definirla o que usted traspase en su literatura, en sus libros? Bien, primero tiene símbolos. El natural, el Cerro de Aragón. Y después la otra monumental son, digamos, la boya de donde están los bosques de la Esmeralda. Después está el Cerro de Aragón. Después se encuentra el teatro municipal y la torre reloj de la Plaza Prado. ¿Esos serían los símbolos, según su opinión? Claro, sí. Hay otro, pero es más simbólico. ¿Hay un incendio del teatro municipal por ahí por los años 90? No, hubo una magua al lado, casi se quema. Afortunadamente, lo que sí se quemó fue la ex aduana, cuyos orígenes todavía no se conocen realmente. ¿Esa ex aduana dónde estaba ubicada? Está al lado del muelle pasajero. Don Mario, ¿cómo es la transición del Tarapacá o del Iquique peruano después de la guerra que cambia de país, que pasa a ser chileno? Cambia de soberanía. Bien, fue lenta y tuvo episodios duros, lamentables. Claro, Iquique fue ocupado, ahora se va a hacer un aniversario, el 23 de noviembre de 1879, donde se puso por primera vez la bandera nacional, la ocupación. Pero este territorio quedó ya incorporado después de que el tratado de paz de Ancón 1883, octubre, fue ratificado por ambos países. Primero por la Congreso Nacional de Chile y por la Asamblea Constituyente del Perú, en el año 1884. El Perú ratifica la ocupación. Claro, por supuesto, junto con Chile. Un tratado no tiene ninguna validez, no basta con firmarlo, tiene que ser ratificado por lo que se llama oleado y sacramentado. Ahí ya, fue ya chileno y Chile pudo ya organizar la administración definitiva. Ya se creó la provincia de Tarapacá y toda la organización, inclusive ya podía mandar un senador y 2 diputados al Congreso Nacional. Y se creó en forma ya justa, precisa, la verdadera municipalidad de Iquique, porque antes había una junta municipal, después había una junta de 3 alcaldes provisoriamente para la transición del Iquique Tarapacá peruano a chileno en forma definitiva. Ahora, en lo cotidiano, porque acá hay una población hasta antes de la guerra, hasta antes del 1870.
Pero hasta antes del 1879 hay una población... Cosmopolita. Pero no hay una población mayoritariamente peruana, un territorio peruano. Se puede decir, ella más mayoritariamente chilena. Antes de la guerra. Claro. No manejo mucho en este momento el censo, pero había una presencia chilena maciza. Antes de la guerra. Claro, y también de otros países. Claro. En su calidad de puerto. ¿Y qué pasa con la población peruana después de la guerra? Ahí lo voy a hablar. Perdone, ¿le podemos agregar algo para...? Sí. Disculpe, con puro té los iquiqueños... ¿Para tanto hablar? Claro. Con la guata... ¿Para hablar? No. ¿Para hablar un poco más, dice usted? No, para hablar más, sino para recuperar la memoria en algunos aspectos. Para alimentar la guatita. No, y justamente los pampinos le decían a los iquiqueños guata de agua, ¿sabes? ¿Por qué? Por el tepo. ¿Los pampinos? A los iquiqueños le decían guata de agua. Porque eran muy consumidores de té. Eso no significaba que se alimentaban de puro té, es que ellos utilizaban café. ¿El pampino era cafetero? Cafetero, por energía. ¿Y el té por influencia china? No, bien. Ustedes saben que los ingleses, como buenos negociantes, comerciantes, ellos manejaban el negocio del té. O sea, el hombre de la costa era bueno para el té y arriba eran buenos para el café, los pampinos. El café, al menos, por lo que yo doy a entender, los guatas de agua. Oiga, disculpe, pero ¿qué pasa con la población peruana que hay en el Iquique? ¿Se ve obligada? Por motivos de la guerra. Sí. ¿Me permite servirle? Ya. ¿Le pedimos algo entonces, caballero? Por motivo de la guerra, muchos salieron. ¿Obligados? Eran comerciantes, pero el resto de la población ya original, la que estaba, no se quedaron en la ciudad y en los valles. ¿Van al valle? Los valles cordilleranos. Porque en la aldea. Hace un tiempo pasé por Pica y un señor me decía que todavía había familias con fuertes raíces peruanas. Sí, en Arica, en Matilla y en Pica. Claro. ¿La Pica? Ahora me decía en el presente, digamos. Xúcar. Acá. Ya. No, sí, un poco. Rubia mejor. O sea, alguna No, sí, no, quedaron toda la población de los pueblos de la Pampa Tamarucal, Matilla, Pica, y los pueblos precordilleranos y altiplánicos, digamos los valles, las quebradas, y arriba, por supuesto, en la frontera. Era obvio. ¿Cuántos libros ha escrito don Mario? Pero volvamos al tema de la población. Sí, te escucho. ¿Lo de la población peruana? Claro. Bien, y después llegaron más extranjeros, porque como después de la guerra se ampliaron las faenas de la salitera. Por un lado llegaron más ingleses, más alemanes, italianos, con sus familias, y crearon, digamos, lo que se llama presencia europea, o digamos la presencia latina, europea, italiana y española, por supuesto, y los germanos, alemanes, los franceses, latinos, y después están los anglosajones, los británicos, y ahí están los ingleses, los escoceses, los galeses y los irlandeses. Pero esa gente se instala acá en Iquique. Por supuesto, en Iquique y en la Pampa, alrededor del comercio como de industria salitera.
¿Y qué pasa con los chinos? ¿Los chinos llegan con la extracción de guano? En un lado, en la costa, como esclavos, semi-esclavos. En cambio, en Iquique ya eran ya libres, tenían su negocio. Hay que diferenciar a los trabajadores culí con los comerciantes. Otra cosa, y los empleados. Son dos cosas distintas. ¿Cuántos libros tiene escrito usted? Como 10, y algunos son reediciones. ¿Y esos 10 libros tienen una temática fundamental, una temática...? Todo en torno al salitre. Tarapacá vivía de salitre. Así que hay temas distintos sobre el salitre. El salitre en personajes como también colectividades. Y hay también un trabajo mío de los puertos guaneros. El tiempo del Perú. ¿El guanero es anterior al salitre? Paralelo. Inclusive se puede decir que el guano es más antiguo que el salitre. ¿El guano más antiguo que el salitre? Claro, porque la primera explotación partió aquí en el islote, y llaman Serrano, o la llamada isla de Iquique. Ahí está la guanera, que está a la mano. En cambio, la del Mar Sur fue posteriormente, bajo periodo peruano republicano. Y era una riqueza renovable, el guano, pero el blanco. En cambio, el guano rojo no. El guano rojo era producto de un proceso de cientos de años. Estaba en un guano fosilizado. Sí, para que se formara tenía que pasar cuántos años más. Cientos de años. En cambio, el blanco no, fresco. Claro. Y el que se explotaba era el rojo, el guano antiguo. Hay mucha historia, escrito sobre el personaje, pero regalado Núñez, después está el otro, por la parte de los trabajadores, por la clase trabajadora, aunque él era pequeño comerciante. Después el último, sobre un periodista, Osvaldo López Mellaje, vino con un proyecto periodístico y creó acá el periódico El Pueblo. El Pueblo como defensor de los intereses de la clase pampina en especial. Eso. ¿Cuál es su visión de que le llaman hay un señor Godoy que estuve leyendo en tal que habla de la historiografía obrerista del salitre? Esto de describir al salitre desde el punto de vista del... Sí, interés. Claro. Única y exclusivamente desde el obrero, entendiendo que el efecto salitre es mucho más que eso, urbanizaciones, sociedades, tecnología. No, por supuesto. Obreristas son los que tienen una visión favorable a la clase obrera. ¿Cuál es su opinión? Yo creo que pasa que siempre se ha alabado, digamos, por un lado a los salitreros, centralizados en lo que realizó, lo que fue la labor de Mr. North. Mr. North. Que él mismo lo dijo, que él, gracias a él, el salitre se le había dado, digamos, Iquique tenía la importancia que alcanzó, pues, y no solamente Iquique vivía de salitre. Si el salitre tenía mayor importancia también tenía Iquique, porque él vino acá y llevó la fase del capitalismo, formando, claro, usted sabemos ya la especulación que hubo, cómo llegaron a ellos tomar salitrera, tomar a precio huevo, entre comillas, digamos, o ganga y formaron varias empresas con sociedad anónima,
y ahí pusieron en actividad, digamos, las salitreras antiguas que estaban de fe. Tenían poca sustancia. Consiguieron capital y bien. Y se movió el Iquique. Bueno, y trajeron las locomotoras. Tenían que traerla, por supuesto, sí. Sí que no es ninguna novedad que trajeron la locomotora. Ah, usted se refiere al monopolio del ferrocarril salitrero. El desarrollo tecnológico que conllevó el salitre. Ah, por supuesto. En esos tiempos, acuérdense que antes era lomo de mula. No, estaba la oficina de Pará, que era muy antigua, y por supuesto trajeron, sí, Inglaterra era el que encabezaba la revolución industrial. Exactamente. Entonces ellos trajeron todos los adelantos. ¿Para qué? No por beneficencia, sino porque había que sacar el jugo. Por lo que se mueve el 99,9% por negocio. Claro, lógico, si nadie venía por filantropía. Ahora, ¿cuál es su opinión del salitre como un fenómeno social? Extraordinario. Bien, el salitre representó un cambio total, porque le dio estabilidad, por ahí más, representó, digamos, una innovación, porque Tarapacá dependía nomás antes de la industria de la plata, muy menor, estabilidad, en Guantajaya, Santa Rosa. Y después estaba la industria salitrera, pero era muy reducida. A base de las oficinas de Pará, era muy antigua. Eso de Pará es el sistema de extracción más básico, ¿sí? Se puede decir más, claro, básico, elemental casi te puede decir. Después aparece el chanc. No, primero apareció después el sistema que aplicó Pedro Gamboni, que era introducir la fuerza del vapor a la elaboración, y se crearon las oficinas, digamos, ¿Salitrera? A vapor. Ah, perdón. Y después vino el sistema Chang. Después en el Chang, y después aparece Guggenheim. No, pues eso fue ya posterior. Claro. Pero eso no funcionó acá en Iquique, en Tarapacá. Funcionó en Antofagasta. El Guggenheim. Sí. Después en la industria de Chang hubo otra, se aplicaron otros procedimientos, pero no eran nuevas, sino que... ¿Me permite servir? No, está bueno ya. ¿Pero tienes acá? No, sí, ya, está bueno. Se finí. Después vino procedimientos que eran auxiliares. Pero eran mejoradas nomás, pero el corazón estaba radicado a la industria Chang. Estamos hablando de sistemas de extracción. Elaboración. Todo era un procedimiento. ¿Qué percepción tiene usted de la parte social de la...? Es muy importante, porque ahí, como siempre, no había leyes sociales. Ahí estaba, y después surgió la cuestión social. Mientras una parte acaparaba la riqueza de la onda, se fue para Londres, se fue para Berlín, y la otra se fue para Santiago y Valparaíso, porque también habían también capitales chilenos también. Agreguémosle algo. ¿Por qué no pide algo? Sí, ¿pero qué quiere? ¿Algo dulce? No, un pancito, algo por el estilo. Dame un segundo. Por favor. Sí, una tostada, claro. Una tostadita para acompañar el tecito. ¿Quieres más té? No. Huevo. ¿Ah? Tostadas con palta, tostadas con huevo. Con palta, por ejemplo. Sí, pero es bien.
como siempre en cualquier actividad, están los patrones y los trabajadores, ¿no así? Se produce eso. Dame un segundo, quiero ver algo. La industria salitrera desempeñó una labor fundamental para la economía, el comercio y social también de Tarapacá. Sin duda. Desde el año, digamos, partamos, es que hay dos periodos de la industria, la peruana y la chilena. La chilena fue la más amplia, por supuesto. La peruana se puede decir que empezó fuerte desde los años 70. Los últimos años del periodo peruano, de la industria salitrera. O sea, 1870. 1870. Sí. Hasta el 79, vino una guerra pacífica. En ese periodo, el gobierno del Perú descubrió que había que sacar nuevos recursos, porque la industria del guano ya está en decadencia. Entonces, el país necesitaba por necesidad financiera. Tenía un tremendo, horrible déficit. Entonces los gobiernos de Lima fijaron sus ojos en la riqueza del guano. La guanera al sur de Iquique, pero no están explotadas. Entonces ahí vino un plan para la explotación de las guaneras. Payón de Pica, Punta Lobo, Guanillo, las tres. Tenía que tener más money. Como guanera. O guanera, y después el salitre también paralelo. Empezaron con impuestos ascendentes a la exportación, pero no bastaba. Después el gobierno de Lima estableció la política de la expropiación, y el gobierno del Perú iba a comprar la salitrera. ¿Por qué? Porque tenía necesidad de plata. Necesitaba 7 millones de libras esterlinas para taparlo, para las necesidades de la hacienda pública. Pero tenía que tener para obtener este préstamo, tenía que contar con una garantía. Y como la industria eran privada, entonces siendo estatal, ahí podía podía ponerla como garantía, claro, propio del Estado. Por eso que empezó a expropiarla y a comprarla con certificados de salitrero, con bonos, las dos cosas. Pero el guano era propiedad estatal. Esta es la diferencia. Y la entregaron en concesión a unos capitales privados. No tenía que tener más plata. Estamos hablando en los años 70. 1870, claro. Ese sería uno. Después viene ya el periodo chileno, desde los 80. Ahí viene ya con motivo de la guerra, había que poner de nuevo la industria salitrera en actividad. Y ahí el gobierno chileno tuvo que tomar diversas medidas para establecer la propiedad definitiva de las oficinas salitreras que habían sido expropiadas. Y ahí tuvo el rompecabezas para que volviera de nuevo a la iniciativa privada a mover la industria. Pero ese es una historia aparte. Y la industria del guano después se restablecieron, digamos, la faena, pero en el tiempo de Perú le dieron firme a la explotación del guano. Ya, por un lado. Después viene como la reactivación salitrera, ya empezó del año 1880, y abajo el periodo ocupacional chileno. Ya la industria ya empezó a ocupar más gente, más trabajadores, chilenos, peruanos, no tanto, bolivianos.
y argentinos. Y ahí se fue creando ya la clase trabajadora. El pampino. El pampino, claro, el pampino ya tomó una identidad, el pampino. Y a medida que pasaron los tiempos, se fue engrosando la industria y mayores, de ahí se estableció, por la industria del salitre, se estableció el impuesto a la exportación de salitre y yodo. Ahí estaba la renta del salitre, que era como la mayor fuente de renta de Chile, porque Chile vivió nomás de prácticamente salitre. ¿Cómo sería que no habían impuestos internos, tributos? Lo eliminaron, casi. Y después con el tiempo se dieron cuenta que como el salitre no podía ya satisfacer por las crisis, crearon los tributos internos. El papel sellado, el tabaco, una serie de impuestos que fueron agregando con el tiempo. Entonces que de ahí, y los alcoholes. Y ahí se creó el servicio de impuesto interno, ¿verdad? Convengamos que todo esto que usted escribe hasta antes del 1930. Volviendo al tema, después el salitre, por un lado, el salitre tuvo su etapa de crisis también, no fue auge, todas las actividades están sujetas a los vaivenes del mercado, ¿eh? Crisis, empezaron los carteles, los acuerdos entre los salitreros para manipular la producción. Y ahí nacieron las combinaciones, que eran arreglos de los productores para fijar cuotas de producción. ¿Para qué? Para manejar el precio. Claro, es decir, hacer una relación entre la producción con del mercado, es decir, manipularon el mercado entre la producción con el consumo. Al manejar la oferta, maneja el precio. Por supuesto. Claro. Y había otro problema, que las salitreras tenían distintos costos de producción. Muchas gracias. Tenían distintos costos de producción las salitreras. Ahora, el comprador, disculpa, yo sé, es como una obviedad para usted, pero el comprador era Europa. Mayormente. El gran comprador era Gran Bretaña, Alemania. En la agricultura europea, digamos. Claro. Necesitaban nitrato. Entonces, bueno, era el abono para mejorar la agricultura, pero Europa entiendo que para las antenas cuando se empieza a jugar con los precios acá en... por supuesto que no le gustaba. Entonces, no sé si usted está de acuerdo, como consecuencia, el europeo busca los reemplazantes, digamos, y ahí aparecen... No tanto, empiezan, por los precios, los sustitutos. Empiezan, creo que... Casi como una consecuencia natural, siempre. En Europa empiezan a buscar el sustituto porque se les arrancaba el precio acá abajo. Claro, por los costos. Claro. Y además también porque algunos querían hacer negocio propio. Por favor. Claro. Vamos, aprovechemos de hacer un... Suyo. Se le despierta el diablo como buenos comerciantes y empiezan a subir precios. Claro, porque pasa, de que muchas veces el precio está muy bajo. Entonces, a la empresa, de mayor costo, no le convenía. Y la otra, que estaban acostumbrados, eran accionistas, querían entregar a los accionistas mayor rendimiento para acciones. Claro. Todo un manejo. Y ahí el que movía era la bolsa, creo que era el Liverpool. Creo que era el Liverpool, parece. Pero el hecho es que bien. Entonces, pero a algunos no les gustaba mucho porque fijaban ahí estaba Mr. North, el que manejaba en buena parte, todas estas transacciones. Era un hombre bien. Entonces, el gran personaje que movía, el gran empresario, era Mr. North. Pero también estaban los Gibbs. Los Gibbs también.
la casa. Eran ingleses, pero eran competidores. Claro. Ya, pero volvamos ahora a la parte obrera. Como usted quiera. Claro, los trabajadores también tenían ¿cuánto se llama? Su inquietudes, porque habían abusos, usted sabe, pues, la pulpería era el centro de explotación, pues. Le agregaba una utilidad más a los salitreros, pues. Claro. Y pues habían también inseguridad en la faena, pues, los accidentes, pues. Moría mucha gente. Y también abuso. Mucho abuso era, por ejemplo, las carretadas de salitre, y decían, este salitre no es baja ley, o malo. Claro, a eso los trabajadores les hacían también su gracia, porque me metían por debajo salitre de poca ley. El hecho que le botaban las carretadas y después ellos la aprovechaban, pues, la elaboraban. Esos ellos eran los organismos que hacían la oficina. La oficina. Claro, entonces agregaban más utilidad. Como los controladores de calidad, digamos. Sí, eran los que estaban ahí, los controles. Después, ¿qué más uso había? Bien, la inseguridad, pues ahí morían los trabajadores, nadie pagaba ni un peso. Nada, quedaban mutilados, simplemente morían. Que venga el otro trabajador. No había leyes sociales. Y después ya empezaron ya a ver los sindicatos, no. La huelga en 1890 ya empezaron. En 1890 ya hubo huelga. Una huelga general. Estamos hablando con... En tiempo de Macea. Y estamos hablando que Chile llevaba 10 años nomás y ya tuvieron huelga. Aprovecharon las circunstancias y presentaron petición de aumento de... Los obreros. Claro, en aquella época se pagaba en moneda plata. Pero a ellos les pagaban con fichas. Y ellos quisieron, porque se había producido una depreciación, había una crisis, entonces se había depreciado la moneda. Entonces ellos decían, nos pagan con ficha, o bien con billete, pero billete moneda. Y ellos querían que le pagaran en peso plata. Que era el peso plata era universal, digamos. Era la moneda fija, era la moneda legal. Global, pero ¿la ficha tenía valor solo en la oficina? Sí, claro. Y había un cambio como... y le descontaban cuando iban afuera. Por eso, si yo hoy día tengo $1 en el bolsillo, voy a una casa de cambio, me cambian a una moneda chilena, si yo quiero. Pero 800, claro. Pero si yo si tenía la ficha, ¿la podía cambiar por la moneda de plata? Algunos comercios creo que aceptaban, parece, es que fue posteriormente, pero le descontaban. Por ejemplo, yo iba yo a comprar a Negreiro, en una oficina de Negreiro. El comerciante se la aceptaba, pero le sacaba un descuento del 10, 15, 20%. Castigaba el cambio, digamos. Y después el comerciante iba ya a la oficina para que se la canjeara. Pero a su vez también el oficinero también le hacía un descuento, pero menor. Entonces, era un negocio. Todo era negocio. También. Por favor, usted. No, usted también, porque sí. ¿Cómo no va a compartir conmigo? No crea que yo no voy a... Si no me van a decir que yo tengo cara de hungry. ¿Usted es hungry? Hambre. ¿Cómo es qué pasa después del 1830, 1829, cuando queda la escoba con la crisis? Después viene la guerra civil, el 91. Y ahí los pampinos, como estaban ocupados estos por los congresistas, se enrolaron en el ejército congresista, pues.
allá fueron a poner el pecho por el Congreso. Porque también le ofrecían pago. En Concón, Placilla, allá muchos fueron a morir, o llegaron mutilados. Y aquí se formó el batallón Tarapacá, número 9, de línea. Y ellos dijeron, nos vamos a preocupar de vosotros. Llegaron mutilados, muchos no podían trabajar, otros tipos quedaron vengados y le repartieron plata, pero yo creo que esa cantidad era poco, pero de ahí, no sé si le siguieron dando ayuda o se olvidaron de los trabajadores. Eso es la revolución del 1891. La guerra civil. La guerra civil del 1891. Claro. Después, hubo crisis ya. El año 84, 85 creo, una crisis. El año 90 también le dije yo, 1890. Después, 1898, no hubo una crisis salitrera, sino que, hubo sí, algo también, por ejemplo, el año 1897, una crisis, también. La industria, una parada, otra disminuía en el número de trabajadores. Si la industria salitrera no tuvo parejo un auge, sino así, va y viene. Crisis, después volvía la actividad. Después en 1898 hubo una crisis, el año 14, pero fue por la guerra. No era guerra mundial, porque la guerra suspendió los embarques hasta el año 15, después ya se mejoró y tuvo bastante trabajo los años 15 hasta el 18. Después vino término de la guerra, el 11 de noviembre, el armisticio, 1918, una nueva crisis, ya no había ni siquiera tantos salitres. El año 19 fue una crisis bastante grande, hasta el 20 parece. Después una mejora, después vino la nueva crisis el año 25-26, 1925-26. Después vino la de Wall Street, el año 29, pero acá llegaron las repercusiones en el año 30, hasta el 33. La Pampa Salitrera, en el año 31 habían 2 oficinas apenas trabajando en Tarapacá. ¿Cuáles eran? Rosario Guara y la otra, no me acuerdo en este momento, eran 2. Estaban porque debido a la crisis se formó una empresa mixta, capitales estatales con privados. La COSACH, es de la famosa Ibañez, compañía de salitre de Chile, COSACH, y fracasó. Es del año 30 hasta el 33. Y el año 33 estaba Arturo Lezón de Palma, segundo gobierno. Y a este gobierno le correspondió liquidar la COSACH, liquidarla, y se hizo una reorganización de la industria salitrera. El 34 empezó y se formó la Coazatán, compañía salitrera de Tarapacá, Antofagasta, el 34. ¿Y qué consistía? Toda la industria Shank de Tarapacá, Antofagasta, que tenía un costo, formaban parte de esta compañía. En cambio las dos que eran mecanizadas, la Guggenheim, el sistema, formaron la Anglo Lautaro, que eran las mecanizadas. Eran 2 grupos aparte. Y ahí, junto con la Coazatán y la Anglo Lautaro, se formó la
La empresa que era el estanco de las ventas, el Estado controlaba eso, controlaba la venta y dio buenos resultados. Muchas industrias saliceras empezaron, las que eran más comerciales, las otras las liquidaron. ¿Qué año estamos ya? ¿Cercaron los 40? 33. ¿Hasta comienzo de los 40? Digamos. Entonces ya la industria se reorganizó, pero otras ya cerraron definitivamente. Y ahí en ese periodo se clausuraron definitivamente las caletas de Junín y de Caleta Buena. Y Pisagua también quedó cerrado. Todo se concentró, lo que había en actividad. La otra oficina que en el año 31 era Peña Chica, Rosario Guara y Peña Chica, ahora que me acuerdo. El 31 habían 2 oficinas trabajando. ¿Me figura? Tremenda cesantía. Ahora, ¿qué pasa con el Pampino? El Pampino vuelve a la zona central. No, pero quiero terminar con este periodo. Ya, comienza la industria ya reorganizada, pero tenía problemas, porque el sistema SAP era muy de altos costos, que estaban disminuyendo las saniteras de alta ley, porque el sistema SAP permitía nomás hasta un porcentaje de ley, menos no era negocio. Trabajaba con 25% creo de ley, de caliche. Ya, después vino la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó? Que se cerraron el mercado del Mediterráneo. Ahí estaba Italia, que por la guerra, o estaba Grecia, Yugoslavia, también, perturbaciones. Y en este tiempo hubo un cambio. Empezó a trabajar la oficina Victoria, que era mecanizada. Se esperaba hacer una gran oficina, pero por motivo de financiamiento se hizo una más reducida y no tan moderna, por motivos financieros y más por la guerra. Y después de la Segunda Guerra Mundial empezaron con más fuerza los sintéticos, la industria sintética. ¿Eso fue después de la Segunda Guerra? La Segunda Guerra Mundial. ¿No aparecen después del 30? ¿O se empiezan a desarrollar después del 30? Con motivo de la Primera Guerra Mundial, recapitulando, lógicamente que ya estaba ya la industria sintética, por motivo de la guerra. Pero post-guerra, los años 20, empezó la industria salitrera sintética, digamos industria de abonos nitrogenados sintéticos, a presionar al natural. Pero entre ambas muchas veces habían acuerdos por precio. Habían acuerdos, pero después creo que se suspendieron. Después de la guerra, los años 50 fueron decididos. Ya la industria salitera ya no... Se escapaba. Claro, ya la competencia cada vez mayor de las fábricas de salitre sintético estaban presionando y están disminuyendo los costos. Sí, aumentaron los costos por la disminución de la ley y después vino la ley al referendo salitero, que eran franquicias para que la industria Shan, lo que había quedando, pudieran tener mejora, pero dicen que llegó muy tarde. Y ahí vino
la crisis del año 60, cuando cerraron aquí en Tarapacá la última de 50, digamos entre el 50 y 60, fue el periodo, fueron disminuyendo. ¿Cuáles son las últimas que se cierran? Humberton y Santo Laura, Eso es lo último. lo último, en Tarapacá. Y Victoria, como última industria salitera, como Cosatán quedó en ¿cómo se llama esta palabra? Incapacidad financiera, entonces quedó en manos del Estado. Victoria fue el año 60, y se formó la empresa de salitre de Victoria Esavi, filial de Corfo, y trabajó hasta el año 79, octubre del 79. Y esta industria no tuvo mayor impacto el cierre porque ya está en la zona franca, en 75 empezó. Entonces ya aquí que ya no vivía del salitre. En 75 al 79 fue un periodo donde la industria, la única oficina que era Victoria, llegó como, tenía 2 días contados y llegó al 79. Pero ya no tuvo mucho impacto que Iquique vivía de la zona franca. Señor Solesi, ¿y dónde aparece la industria pesquera en esta línea cronológica? Justamente. Entonces, a raíz de la... ¿Estás cómodo? ¿Quieres comer tranquilo? ¿Estás bien? No, está Por bien. favor, sírvase. Y se da cuenta, por si acaso, se da cuenta de que el año, a raíz de el cierre de los 2 últimos oficinas, y que estaba en crisis, ¿qué actividad había? Y el gobierno de Alicante puso en marcha el plan industrial pesquero del año 60, pero aprovechando una ley, que era una ley que le da franquicia tributaria, aduanera, a la industria para la región en general. Eso había sido creado en los últimos tiempos del gobierno de Ibáñez. Era una ley que favorecía a los departamentos de Arica, Iquique, Tocopilla, Chañaral. Eso es una manera de fomentar la pesca. No, sí, para todo eso. Industrial. Claro, ya estaban viendo que ya la industria salitera ya estaba en su último tiempo, entonces se aplicó justo. Ahí aparecen las balleneras. No. La ballenera está en el año 56. Era una cosa aislada. Pero ahí ya empezó el año 60, empezaron a habilitarse el barrio industrial, el barrio Colorado. Y ahí se instalaron la industria del suelo, digamos la industria pesquera. Pero ya había alguna ya por ahí, se estaba instalando antes, en 59. Pero era poco, pero ahí ya con el barrio industrial. Y yo barría y Quique se olvidó, digamos, vivió, digamos, de la línea de pescado y aceite. O sea, podríamos decir que ahí viene con un giro, se queda atrás la actividad salitrera como el sueldo de la zona y pasa a ser ahora la pesquera. La pesquera, justamente. Y después viene después la sorpresa, la inestabilidad, porque está sujeta, digamos, a la corriente del niño, todo ese fenómeno. ¿No? Y aparte que hubo sobreexplotación, porque se establecieron vedas. Sí, la veda es la herramienta que tiene para fijar para control. Para la sobreexplotación. Claro. Si no hay veda se llegan hasta las piedras. Según su interpretación, ¿cómo es la etapa pesquera de Iquique desde los 70, según usted me cuenta? Como toda industria, el auge y después vino la inestabilidad, porque esta es una riqueza renovable, pero está sujeta, digamos, no tanto al precio, sino que y la especulación, porque la Corfo también le daba financiamiento. Pero se materializa, porque esa es como la incógnita cuando uno conversa con gente de Iquique, es hasta que las riquezas están, la industrialización ha estado,
Pero, los aportes. pero va quedando en la ciudad. Eso. ¿Se entiende la...? Que no es puro trabajo, ¿no? Porque en especial ahí está este señor Angelini. Este sí que aprovechó la riqueza del salitre, digamos, de La pesca. de la pesca, digamos, como una rica, para después de ahí formar su imperio. Pero, señor Solesi, van quedando, la ciudad crece como urbe, como consecuencia de la pesca y antes de del salitre, ¿o está la sensación de que se llevaron la plata? Como siempre, no queda mucho beneficio. Claro, la ciudad había crecido porque había mayor población, pero digamos, de que, claro, vino después una reorganización, tiempo de Frei, a la industria pesquera. Había demasiada capacidad instalada en relación a la materia prima. Entonces reducieron el grupo de pesqueras, la reagruparon y las otras quedaron en liquidación. Y ahí se firmó. Pero siempre había inestabilidad, pero era trabajo porque riqueza había. Después del año 75, la dictadura puso en marcha la zona franca. Ahí tuvo un cambio total, radical. ¿Ese sería como un tercer empujón? ¿La zona franca? Claro, totalmente, era comercial. No estaba sujeto a los vaivenes de que se acabara el material, o la corriente del niño, o el precio, nada. Por eso que después cerraron la oficina Victoria. Desde el 75, que emerge, digamos, la zona franca. Y la zona franca pasa a ser una palanca. Palanca, esa es la palabra, la actividad predominante del Tarapacá. Claro, pero después, en los años 80, 90, empezó la cuprífera. La cuprífera. La gran minería. Ahí empezó Coyahuasi, Quebrada Blanca. ¿Usted sería capaz de establecer alguna similitud entre el salitre y la minería actual que tenemos? Sí, ¿La minería sigue siendo la misma? Me refiero a como esta actividad que promete buenos sueldos y sin embargo quita tiempo. No, pasa que en muchas partes, mucha gente que viene acá, antes el Pampino bajaba de Iquique, daba comercio a Pampa y acá. Mucha gente con ese quite más quite, es gente que no es de Iquique, viene a trabajar y se va para sus zonas fuera de Iquique, ¿no? Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y ahora tratan de que sea más gente de acá de Iquique, para que vivan acá y a su vez, digamos, dejen acá plata. Si no tienen lo que se llama raíz. O el que en Pampino también. El Pampino era igual. Van bien. Los otros eran bolivianos, serían para Bolivia o para Perú. Tampoco, pero ya cuando estaba la cosa tal, ya hubo una diferencia. Porque el Pampino ya con mejores condiciones ya empezó a crear identidad, cosa que hablas del victoriano. El victoriano. Porque yo nací en San José, porque viven acá, o fueron para Ica, o están en el sur, pero ellos recuerdan acá, porque eran chilenos. En cambio, el extranjero no, porque el peruano se fue o el boliviano se fue para Cochabamba, eran cochabambinos. Claro. Pero ahora volviendo al tema de la clase obrera, después empezaron las mancomunales. Fue ya una organización ya para defenderse. Nació en el año 90, 1900, y y se consolidó el año 1901. Las mancomunales, y ahí eran organizaciones de ayuda mutua, tipo socorro, pero su fundamento era también defender a los trabajadores y ellos organizaron huelga. La huelga marítima acá
puerto duró 3 meses. Desde febrero del año 1901 hasta febrero de 1902. Y después llegaron acá, llegaron los anarquistas, también. Eran competidores de los mancomunales. Después estaban los demócratas que ellos no organizaban huelgas, sino que incentivaban nada más las organizaciones de tipo político, claro, pero los más movidos eran las mancomunales, y después nació el Partido Obrero Socialista, con Recabarren, el año 12. Ya, podemos hacer, ¿nos puedes contar de la escuela Santa María? Que eso es antes del 12, entiendo que es el 1907. Pero terminemos con el POS, Partido Obrero Socialista. Después del año 12 se convirtió en el Partido Comunista. El año 1922. Y ahí ya la acción. Tú sabes, el Partido Comunista entre para acá y Antofagasta. Y después sigue ahí, pues. Sigue con la cuestión de la matanza de La Coruña. Ahí se movieron los comunistas. Y un anarquista, creo. ¿Pero La Coruña dónde es? Para el interior, cerca de Pozamonte. Pero antes de eso, el año... Sí, el 1907 tengo entendido. Ya, volviendo de nuevo ya. Después tiene que organizarlo, porque es medio difícil de ir para acá, para allá. Después de la huelga del año 1, ¿cuánto? 2 y 3, era marítima. Sí. Marítima. Bien. Tiene que ser en crisis. Siempre el año 7 había una crisis económica, se puede decir, por la cuestión de la depreciación hubo una crisis mundial, 1907. De aquí llegaron también las repercusiones por el papel moneda. El papel moneda, digamos, se depreció ante la libra esterlina. Entonces los trabajadores, lo que le pagaban, no servía para los valores de la pulpería. Subieron los precios, entonces ahí vino la agitación. Claro que habían llegado a un acuerdo ya a los portuarios, que mientras subía la libra esterlina, tenían que también subirle a ellos su precio, que era acá, en el puerto. Porque en el puerto, como era más chico, estaba más concentrado, los trabajadores tenían un poder de presión. Se paraban, ¿qué pasaba? Se acababa, digamos, el embarque Salitre, y ahí estaba perdida para el fisco. Ahí estaba la aduana para recibir el impuesto de la exportación de Salitre. El famoso impuesto. La renta Salitre. Y también el desembarque de carbón para mover a la oficina, las calderas. En cambio, los trabajadores no, pues. Está todo repartido. Entonces ahí después se logró la unión de los trabajadores. Hicieron la huelga del año 7, con los 18 peniques. Ellos querían que se les pagara no con fichas, sino que su sueldo, sus jornales, cambio equivalente a 18 peniques, pero en moneda nacional. Y ahí hubo la huelga. Ahí se desata lo de la Escuela Santa María. Claro, porque hubo negociaciones por acá, por allá, y al final no llegaron a acuerdo, que dijeron, nosotros vamos a atender, pero tienen que ir para arriba, devolver. Pero nos sentimos presionados. Es que los prisioneros no les gustaba tener por lo menos, decían, la autoridad moral. Tenían una autoridad moral, igual como Jackson, Frente Amplio, que ellos tenían una autoridad moral. Estaban más perdidos en la cuestión de las fundaciones, bien, eso es otra cosa. Entonces ahí fue, pues, la matanza. La autoridad moral se impuso a pura bala. ¿Quieren negociar? Vayan arriba, formen, dejen en Iquique comisiones que de repente la iban a agarrar, pues. Mientras los trabajadores estaban en su oficina, ya estaban disueltos,
le iban a poner tropas arriba para que no bajara, y los trabajadores lo iban a agarrar. Eso es lo que se suponía. De matanza. De la unión hacia la fuerza. ¿Usted ha escrito sobre la matanza, sí? Y yo, digamos, mi persona, digamos, logró rescatar el nombre oficial de esa huelga, los 18 peniques. La huelga de los 18 peniques, porque el punto principal era ese, que sus jornales fueran pagados en 18 peniques equivalentes a moneda nacional. Los señores no podemos pagar eso. Pero ellos recibían, pero a ellos se les pagaba, digamos, en oro 18 peniques. Y el fisco también cobraba. Eso era. ¿Es efectivo que había mucho peruano y mucho boliviano en esa...? Justamente. ¿Más que chilenos? Más o menos. El hecho es que bajaron las 4 nacionalidades, más chilenos, peruanos, bolivianos, más o menos, y argentinos también, las 4 banderas. Y las 4 banderas estuvieron ahí en la Plaza Santa María. Cada nacionalidad tenía su bandera. Yo le podría llamar hasta la huelga de las 4 banderas. Pero 18 peniques. 18 peniques. 18. Tú sabes que la moneda mundial, ¿cuál era antes? La libra esterlina. Claro. Ahí estaban los chelines y los peniques. Ahora, ¿cuál es el dólar? Todavía el dólar. Eso era. No sé qué más le faltaría. ¿Qué te parece el Iquique de hoy? ¿Cómo lo evalúa en la actualidad? Está bien, progreso. La ciudad no puede quedar, digamos, disminuida, pero a nosotros, a los iquiqueños, ha crecido demasiado. Claro, no se le puede poner candado, pero lamentablemente por los descuidos en la frontera hemos recibido, entre comillas, aportes muy negativos, y no solamente para acá, para el resto del país. Y la desgracia más grande es que un otro territorio que ha sido profanado, entre comillas, por gente indeseable, tenemos ahí por todo lo que hemos recibido, y no hayamos cómo deshacernos de esa gente. Y Bolivia, el gobierno de Bolivia, han tenido una política, se puede decir que no infame, sino que más que censurable, que ellos, sabiendo, no hicieron siempre están con el sangre loco por la cuestión de la Haya, que perdieron su causa. No han perjudicado, porque ellos, como los extranjeros colombianos y bolivianos y venezolanos venían hacia Chile, que vayan nomás, nos pasemos. Ya, hermano, vayan nomás, por la parte ideológica. Ellos apoyan los últimos gobiernos bolivianos, a Maduro. Aquí ya en Chile ya se dieron cuenta que Maduro es un dictador. Salvo el mal partido comunista, ¿no? Dicen que antes. Y ahora, ¿cómo hacemos a los venezolanos que están metiendo? Nosotros, lo que se llama la reconducción, señores, ustedes se llaman para el lado boliviano. Y el lado boliviano dicen, no, pues si vinieron del lado de ellos, pues. Y Perú también, pues. Porque la frontera entre ellos, Perú y Bolivia, está donde está en el desaguadero, el río desaguadero. No han hecho nada. Por que algunos ya han advertido que si Bolivia no toma medidas para frenar esa cuestión, Chile podría hacer un tratado. No puede cargar con el tratado de el comercio exterior de Bolivia, que funciona libre sin ninguna traba, porque por ahí de repente entra también droga. Claro. Sí, sale droga. Claro.
Bien, nosotros los iquiqueños, los tarapaqueños, nos sentimos muy mal, porque aquí tenemos problemas, ¿cómo será en el país? Gran parte de los delincuentes son generalmente gente de Venezuela. La mala gente que ha venido, no ha publicado, y también colombianos, pero más los venezolanos. No todo, por supuesto. Sí, grupos, pero sí. son No, sí, lo entiendo. Ya para finalizar, ¿qué libros vienen en camino? ¿Estás escribiendo? Sí, algo sobre Guantajaya. Guantajaya. Digamos la historia social, periodo chileno. Otro caso más, pues. ¿A dónde se fue la riqueza, pues? Guantajaya era una población, un pueblo con pura deficiencia. Era nomás sacar y echar pescado. Lamentablemente, ¿qué es lo que queda arriba? ¿O qué es lo que dejaron, digamos, los grandes explotadores? Yo no he visto ningún aporte que hicieron para, hablemos del hospital de beneficencia que había, hospital de beneficencia llamado de los pobres. Nada, yo creo que nada. Estoy hablando del año 1880 hasta el año 1900, una tremenda riqueza. En especial, una mina muy especial. San Pedro, San Pablo, una mina, una riqueza portentosa. Portentosa. Claro, era pura plata. Y hay quien la explotaba, un yankee, Mr. Chase, de Chris Chase. Se hizo multimillonario, hizo alitero. ¿Y qué es lo que dejó? Se llevó la plata y falleció ya en Inglaterra. Y así, pues. Esa es la cosa. Señor Solesi, dígame. Y ahora tenemos la cuestión del salitre, digamos, de Coyahuasi. Para mí, Coyahuasi es un distrito, no es la pura mina. Es un distrito que abarca muchas minas. Coyahuasi, ellos llaman Coyahuasi la compañía. El nombre verdadero es la mina, es la compañía Santa Inés de Coyahuasi. Y sus minas claramente son Rosario y Ujina. Y al ladito, pocos kilómetros, está Quebrada Blanca. Pero todo eso es un distrito. Todo eso. Ya, están sacando. Ahora se van a funcionar para sacar mejor riqueza. Y entre ellos se unen para una mejor, ¿cómo se llama? ¿Con cuánto? ¿Energía? Sinergia. Para una producción, digamos, entre ellos que sea más barata. Y yo digo, y a nosotros qué beneficio nos va a quedar. Claro, algo puede empezar, pero nosotros entregamos al fisco. Entonces carguemos al fisco. Al fisco, ¿qué más nos pueden entregar? Tenemos las calles, la vereda puro hoyo muchas veces, desniveles. Yo paso por ahí, tengo que fijarme ahí porque o no hay, o los hoyos, parchando, y hay otro. ¿Y dónde está ese beneficio? Pero claro, es que tienen que repartirlo para todo el país. Tenemos que ser solidarios con otras regiones que tienen menos, justo. Pero ahora, ¿cómo podemos golpear la mesa? ¿Cuántos diputados tenemos? 3 y un senador. Entonces, la idea sería que nos reuniéramos, toda la bancada independiente que sea, derecha, izquierda, centro, lo que sea, golpear la mesa, el norte minero, desde Arica, incluyamos Arica, hasta Coquimbo, ¿no? ¿Sí? Su región. Golpeamos la mesa. Chile, ¿qué pasaría si no tuviera el norte minero? Nosotros, toda la bancada, digamos, del norte minero, dijera, señores, nosotros nos exigimos que nos den mayores beneficios de la riqueza. Ahora, Atacama
Atacama, ya entró a trabajar la mina más grande de Chile y va a dejar 800 millones de dólares. Por ahí hay hechos de Atacama que dice, y la riqueza de Atacama, necesitamos más. Pero él va a levantar la voz. Terminó otro tiempo el diputado. Pero si hablamos, se levantan todos los candidatos. Nosotros dijimos que el 40% de la población de Santiago está, digamos, del país está en Santiago, en la región metropolitana. ¿Qué pasaría si nosotros formáramos una bancada colectiva? Yo voy a mandar una idea al diario. ¿Usted ha sido militante de partido político? No, ninguno. El único partido que yo puedo decir es el partido de los tarapaqueños. Y tarapaqueñas. ¿Nunca militó? No, nunca. Yo soy de centro izquierda, por supuesto, no de la UDI, vino republicano. Pero yo soy regionalista. Si un gobierno de derecha hace cosas buenas, si un gobierno de izquierda hace cosas buenas, no me interesa. La cuestión es el interés común, colectivo. Y eso nos ayuda a que la historia nos enseña mucho. Muchas gracias por su tiempo. Ojalá digamos que esta última idea, yo una vez mandé algo en el diario la Unión Nortina. La Unión Nortina. ¿Qué pasaría, digamos, si... ¿Qué es lo que sería Chile sin el norte minero? ¿Usted puede difundir esa idea? Es la gran incógnita, ¿no? No, pero difundirla. Sí. Si este video lo editamos y lo subimos al canal. Claro, pero sería bueno digamos, de acuerdo a eso, la conclusión puede ser: nuestra riqueza no explotan, no dan trabajo, ¿y qué más? Entonces nos hace falta la unión del norte, o la macroregión del norte, ya sea el norte grande y el norte chico. El norte grande, el norte chico, no, si nos vamos a unir allá en el Congreso, vamos a ser el gran norte. Sería un eslogan. Siguiendo la premisa que la unión hace la fuerza. Sí, como dice en francés, la divisa de allá en Haití está como la UEFA, Bélgica, la unión fait la force. Muchas gracias. Que esté muy bien. Bien, esperamos, digamos, de que... por favor, para despedirnos, para seguir teniendo su rostro, ahí nos despedimos, por favor. Le agradezco enormemente toda la voluntad y toda la clase magistral que ha entregado. ¿Ah? Pero fue algo... ¿Cuál es su nombre? Que me haya acordado. Guillermo Vargas. Guillermo. Pasa lo siguiente, de que fue algo fortuito, mire lo que son las circunstancias. Si yo hubiera ido para otro lado, porque usted quería me ubicar, pero no lograr donde yo me... Yo caminé por Baquedano y me lo encontré a usted, todo esto es casual. Pero usted pensaba, digamos, en poderme entrevistar, o no le había nacido en la idea. No, yo estaba buscando escritores iquiqueños. Pero en general no. Claro. Pero también usted también puede invitar a Sergio González. Perfecto. ¿Usted lo conoce? No, cerremos ahora y después me da el dato, por favor. Muy amable. Ya.